Se fue. Bueno, cordial saludo con todos y con todas. Les doy la bienvenida al inicio de su segundo semestre académico. Bueno, en medio de la situación social que nos envuelve, creo que como especialización nos sentimos en medio de la realidad institucional de la Universidad Mariana, nos sentimos privilegiados de poder contar con la plataforma, los recursos de la Unidad de Educación Virtual, por supuesto, como siempre, el acompañamiento del ingeniero, pues los mejores recursos dispuestos a ustedes para que acaben su proceso de formación postgradual. Entonces, pues desearles a todos la mayor de las suertes y de los éxitos ya en la culminación de sus estudios. En esta oportunidad es para mí un honor darle la bienvenida a la doctora Adriana Morerazo. Ella es trabajadora social, es magíster en pedagogía, es doctora en trabajo social de la Universidad de La Plata en Argentina. Es la docente que acompaña durante las 6 cortes todo lo concerniente a la sistematización de experiencias, que es la materia o el curso relacionado con la investigación. Y por tanto, pues obviamente es una docente altamente cualificada en todo lo que tiene que ver con la investigación cualitativa y cuantitativa, y más en esta modalidad de investigación que tiene sus particularidades referentes a la sistematización de experiencias. Como yo les había comentado, la sistematización de experiencias es un curso que se va a desarrollar diferente a los otros cursos que ustedes venían desarrollando anteriormente. Es un curso que lo vamos a desarrollar durante todo el proceso de formación y tendrá una dinámica diferente. A mí me gustaría que ustedes puedan tomar nota de unos datos que yo les voy a dar, que el ingeniero en el transcurso de esta semana les tendrá listo en el cronograma, porque es un cronograma muy diferente a las otras materias que ustedes venían desarrollando. Son 4 actividades las que tienen que entregarle a la doctora Adriana. La primera actividad tendrá que entregarse el viernes 10 de abril. Repito, la primera actividad el viernes 10 de abril. El segundo encuentro sincrónico se realizará en la semana del lunes 13 de abril al viernes 17 de abril. Si sería martes, sería el martes 14 de abril, para que lo tengan en cuenta. Y la segunda actividad tendrían que entregarla el viernes 24 de abril. ¿Por qué les doy estas fechas? Porque por lo general la profe recibe las actividades en su correo electrónico y no en la plataforma como ustedes están acostumbrados. Es una dinámica de una materia diferente. El segundo encuentro sincrónico lo haremos en la semana del 4 de mayo al 8 de mayo. Y si es martes, entonces sería el martes 5 de mayo, para que lo tengan en cuenta. Para entregar la actividad 3, el viernes 23 de mayo. El último encuentro sincrónico sería del 1 al 5 de junio. Si sería martes, el encuentro sincrónico sería el martes 2 de junio. Y la última actividad por entregar, la actividad 4, sería el viernes 12 de junio. Esa sería como tal las actividades que ustedes harían para que la doctora Adriana les dé la calificación de la materia sistematización. Quiero ser clara en un asunto. La sistematización tiene una producción, que ya obviamente le explicará mejor porque es la experta disciplinar, de la elaboración de un informe final, y de ese informe final surge un artículo. Para la elaboración de ese informe final, la profe los acompañará hasta la propuesta, a la ideación de la propuesta, y de ahí se les asigna un asesor. De ahí en adelante, ustedes trabajan con su asesor, que es la persona que los va a acompañar en el instrumento, la aplicación del instrumento, el análisis y la interpretación de la información, para pasarlo a jurados. Son 2 jurados. Ustedes acaban sus materias todas el 12 de julio. La universidad tiene 3 fechas de grado: abril, agosto y diciembre, ¿de acuerdo? No alcanzarían a graduarse en agosto, perdón, porque las personas que quieren graduarse en agosto deben estar a paz y salvo en mayo. Y ustedes,
acabarían sus materias en julio, o sea, no alcanzan en agosto. Luego viene el grado de diciembre. Si quieren graduarse en diciembre, deben tener el informe final con concepto de jurado y con artículo en agosto. Hay personas que alcanzan, hay personas que no alcanzan, depende del ritmo de estudio de ustedes. No va a depender ni de la profe Adriana, ni de mí, ni del asesor, sino del ritmo de trabajo de ustedes. Así que yo, por lo general, pongo que se graduarían más o menos en abril, ¿de acuerdo? Para que lo tengan muy presente, porque he tenido muchos inconvenientes con esas fechas. Son calendarios académicos de la universidad. La universidad no tiene grados por ventanilla, son grados formales, ¿de acuerdo? Así que pues aprovechen estos momentos, aprovechen la formación de la profe Diana y pues les deseo muchos éxitos en el inicio de este curso, de esta materia, y ya nos encontraríamos el jueves que tienen clase. Así que, Adri, muchísimas gracias y bueno, les deseo muchos éxitos en este proceso. Un abrazo para todos. Gracias, Dianita. Buenas noches ya casi con todos. Por ahí hay unos micrófonos abiertos para que por favor los cierren. Vamos a dar inicio, como les decía Diana, al desarrollo del espacio académico que enlaza directamente con lo que es el trabajo de grado de la especialización, que se ha escogido una sola modalidad. Todos deben desarrollar un ejercicio por parte de lo que se llama la sistematización. Perdón, un momento, por favor, silenciemos los micrófonos porque de lo contrario, la clase es totalmente exacto. En Meet, porfa, colabórame silenciando el micrófono. Yo voy a revisarles aquí quién tanto está. Natalia, bueno, para que por favor la profe pueda empezar la clase. Gracias. Listo. Entonces les decía que la sistematización es el tipo de investigación que desde la especialización en familia se ha escogido como modalidad de trabajo de grado. ¿Por qué se escogió esta modalidad? Porque es un tipo de investigación asociado a la experiencia o a la experticia del profesional. Partimos del hecho de que varios de ustedes ya son profesionales con experiencia amplia en el campo de intervención en familia, y por lo tanto, pues esta es la modalidad que más se ajusta a la posibilidad de que ustedes como participantes puedan hacer una reflexión permanente de lo que ha sido su quehacer y obviamente contrastarlo con el aprendizaje que la especialización les ha posibilitado desde los diferentes espacios académicos o de las diferentes asignaturas que ustedes cursaron. Es importante tener en cuenta que el trabajo de sistematización no es un trabajo que se desarrolla de manera individual y de pronto allí radica algo de la dificultad, pues aunque ya ustedes están acostumbrados a manejar este tipo de herramientas informáticas que les facilitan la comunicación entre los grupos. Pero tanto los trabajos de la materia como el proyecto de investigación que ustedes van a desarrollar en compañía de sus asesores se desarrolla de manera grupal, en grupos hasta de 3 personas, ¿no? 2 y 3 personas es el número indicado de personas que pueden participar en un proceso de sistematización. En la clase de hoy vamos a mirar algunas generalidades de lo que es la sistematización de experiencias, pero yo les recomiendo que hagan una lectura juiciosa de los materiales de estudio que acompañan el curso, porque el espacio que vamos a tener de encuentro sincrónico es muy puntual en razón de los trabajos que tienen que ir desarrollándose y la manera en que ustedes deben asumir el compromiso de este tipo de prácticas o de experiencias de sistematización. Entonces, en ese sentido, pues la recomendación, lean los materiales, hay unos materiales tanto multimedia como escritos que les recomiendo lean. Sobre esos materiales se ha construido esta presentación que les voy a compartir y que espero pues sea muy puntual respecto, como les decía, a la primera actividad que deben entregar en las fechas que ya Diana les señaló al inicio de la sesión. Entonces, ¿qué es la sistematización de experiencias? La sistematización de experiencias es un tipo de investigación que siendo modalidad investigativa tiene un toque particular
y es que se realiza sobre una realidad ya conocida. O sea, no se realiza como los demás proyectos de investigación que se hacen en función de una pregunta de algo que se desconoce, de un objeto de conocimiento que es absolutamente desconocida para el investigador. Puede que otras personas ya sepan de ese tema, pero el investigador no. Entonces, este ejercicio de sistematización se realiza sobre una práctica, con el fin de mirar todo el potencial de aprendizaje que puede dejar esa práctica, tanto para los investigadores como para el propio profesional, y si es el caso, para los sujetos que han participado de esa experiencia. Entonces, se define como un método de investigación propio de la investigación cualitativa. Es cualitativa porque permite es naturalista, es decir, permite que el investigador se adentre en las realidades sobre las cuales va a trabajar, tenga una percepción de la realidad integral, es decir, basada en el acercamiento a esas múltiples realidades que configuran el espacio en donde se va a realizar la investigación, con el fin de comprender esa realidad, comprenderse a sí mismo, que es lo más importante del proceso de sistematización, porque si bien es cierto, todos los sujetos que participan en el proceso de sistematización aprenden, el aprendizaje que más se busca es el del propio sujeto profesional que hizo la intervención en el terreno, en el campo, como decimos nosotros en las ciencias sociales. Entonces, la sistematización pertenece a la investigación cualitativa, les decía, porque es naturalista, porque se adentra en las realidades, porque tiene una percepción amplia de la realidad. O sea, para la sistematización no existe una única realidad. Al contrario, existen unos espacios de integración en donde el profesional conjuga su percepción de la realidad con la percepción de otros actores sociales. Por ejemplo, si usted como abogada hizo un acompañamiento en un proceso de divorcio y ese proceso de divorcio le implicó a usted hacer una intervención con las partes y usted decide sistematizar esa experiencia. Las partes, mediante el ejercicio de información, van a hacer reflexión sobre su realidad, pero la realidad no es la de ellos como pareja, sino su realidad con usted como profesional, o sea, cómo ellos evalúan su desempeño como profesional y cómo usted también evalúa su desempeño como profesional. Por ejemplo, puede suceder que la pareja esté altamente satisfecha con el proceso de divorcio porque finalmente se lograron acuerdos sobre los cuales la pareja, a pesar de los conflictos que hayan llevado a la disolución del vínculo, termina en buenas relaciones, ¿no? Entonces la pareja se siente satisfecha por eso. Pero el profesional puede sentir lo contrario, puede sentir frustrado porque dentro de los propósitos no solamente estaba llevar a cabo el proceso jurídico de acompañamiento, sino también la aplicación de todas las herramientas que he aprendido acá en la especialización. Entonces, como ven, la realidad es una sola, el proceso de intervención que se llevó a cabo con esta pareja, pero la manera en que la perciben los sujetos involucrados es diferente. Entonces, el ejercicio consta de hacer un aprendizaje crítico de nuestras propias experiencias. De ahí que la conformación de los grupos hay que tener cuidado en elegir una experiencia que sea altamente significativa, es decir, una experiencia que comparten entre los integrantes del grupo y entre todos deciden o consensúan llevar a cabo, teniendo en cuenta que les deje la posibilidad de un alto aprendizaje como profesionales. Bien. ¿Cuáles son como unas máximas en la sistematización de experiencia? Entonces, uno, buscar el aprendizaje crítico de la propia experiencia, y segundo, entender que las experiencias sobre las cuales se van a trabajar son unos procesos complejos. No es tan fácil como ir a hacer una medición de si están o no satisfechos con la intervención que el profesional hizo, sino involucrar una serie de aspectos, tanto objetivos como subjetivos, de esa intervención que el profesional realizó. Objetivos, por ejemplo,
¿Qué elementos objetivos de la realidad del ejemplo sobre el cual partí se podrían considerar? Podría considerarse objetivo, por ejemplo, el número de sesiones que la profesional desarrolló, el lugar donde la profesional los atendía, podría considerarse el tipo de apoyo interinstitucional que se movilizó para llevar a cabo el caso, las personas involucradas, ¿sí? Es decir, aspectos de la realidad que fácilmente el sujeto investigador puede percibir con sus sentidos. Pero también nos interesa no solamente mirar la realidad objetiva, sino y fundamentalmente la realidad subjetiva. Es decir, cómo las personas perciben ese proceso de intervención desde el rol que les toque jugar. Si es el profesional, cómo el propio profesional percibe su intervención, cómo los sujetos sociales a quienes se dirigía la intervención perciben el desempeño de la profesional, cómo los jefes, por ejemplo, o el equipo interdisciplinario, cómo los compañeros perciben ese proceso de intervención. Pero ya aquí, como es subjetivo, lo que nos interesa es mirar la narrativa, la narración, la descripción de cómo las personas se vieron involucrados en esa experiencia que ustedes deciden sistematizar. ¿Qué tipo de aspectos entonces se pueden involucrar? Aquí están. Primero, las condiciones del contexto. Y es bien importante, y ese es el primer ejercicio que vamos a hacer en la actividad 1, es adentrarnos en el contexto. ¿Dónde fue que se desarrolló la intervención? Puede ser que el objeto, y tengo un caso de una persona que hizo intervención con una familia, un grupo que hizo intervención con una familia migrante en Estados Unidos, con unas características de contexto absolutamente diferenciales, propias de esa realidad norteamericana, en un momento en donde se levanta el muro en la frontera con México y eso determina básicamente la separación de esta familia, en donde quedaron unos del un lado y los otros del otro lado, y configura un tipo de intervención particular. A diferencia de otro grupo que trabaja un tema similar en zona de frontera, pero donde no hay límites. O sea, los límites geográficos, políticos, económicos, no se ven y la familia está en situación de terrenos. Entonces, es una realidad similar, pero el contexto es determinante de los resultados del proceso de intervención que el profesional. En los Estados Unidos, el sacerdote y la trabajadora social, y acá básicamente un equipo psicosocial. De igual manera, se puede sistematizar las acciones intencionadas que se realizan. Es decir, ¿qué hizo el profesional? Eso es parte de la sistematización. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el proceso de acompañamiento que le hizo a la experiencia, a la familia o a las familias, si es un caso de multifamiliaridad? ¿Qué acompañamiento les hizo a las familias desde que fue asignado el proceso hasta que logra cerrarlo? Luego tenemos que escoger una experiencia que ya haya culminado y sobre la cual tengamos acceso a la información. Eso ya se los voy a detallar más adelante. También se puede sistematizar los resultados de ese proceso de intervención. Vuelvo, insisto, por lo tanto, es una experiencia ya culminada, ya pasada. Y se busca mirar cuál fue el resultado del proceso de intervención, si fue positivo, si al contrario dejó sinsabores, dejó lecciones aprendidas, dejó desaciertos sobre los cuales el profesional piensa para la próxima intervención cómo superarlos, cómo hacer más efectivo el proceso de intervención y acompañamiento a los grupos familiares. También se pueden sistematizar las percepciones o las interpretaciones de quienes han intervenido en esa realidad. Ya les mencionaba, algunas de las personas que se pueden tener en cuenta son el profesional en primera y máxima instancia, la familia, por ejemplo, los familiares cercanos al núcleo familiar que vieron el proceso de intervención desde cerca o que vieron parte de ese proceso de intervención, las instituciones, los jefes, los compañeros de equipo interdisciplinario, etcétera, ¿no? Pero entonces son bagajes de conocimiento que nos interesa traer al proceso de sistematización de experiencias. ¿Cuáles son los objetivos de la sistematización? Entonces, en primer lugar, tenemos la posibilidad de ordenar
y reconstruir el proceso vivido. Como el profesional va a tener que narrar qué fue lo que hizo desde el inicio hasta el final, entonces vamos a poder, mediante la sistematización, recuperar todo el proceso. Aquí el buen uso de la memoria, el acceso a los registros de información, las actas de conciliación, actas de acuerdos de procesos que se hayan llevado a cabo, reportes, el familiograma o el genograma, ecomapas, fotografías de la familia, relatos, historias sociales, historias clínicas. Todo ese cúmulo de materiales puede servir como insumo para poder recuperar la experiencia que el profesional desarrolló. Otro objetivo es realizar una interpretación crítica de ese proceso. Y ahí es fundamental, y por eso el papel de sus asesores, que serán los que los van a acompañar, es fundamental tener en cuenta que para la interpretación crítica será necesario que una vez que se hayan identificado las categorías sobre las cuales se está haciendo el análisis de ese proceso de intervención, vamos a tener que buscar teoría. Ojalá que la teoría que se busque para darle sentido a esas prácticas no sea una teoría nueva, distante de lo que han aprendido en la especialización. Lo ideal es que esta materia sirva de puesta en práctica de todos los contenidos teóricos que aprendieron en las demás asignaturas. Entonces, que ustedes puedan, a la luz de todos esos procesos teóricos, darle sentido a la práctica. Entonces, por ejemplo, yo hice una intervención con una familia buscando pues mejorar las relaciones al interior de ese sistema familiar en donde sí, estoy ocupada, mi amorito. En donde las familias, la pareja, perdón, tenía conflictos. Cuando yo termine, apenas yo termine, vamos. Pero los conflictos... Tania, porfa, colabóranos cerrando el micrófono. No, porque ya no está lista. Tania. Amor, ayúdame. Tania, Sí. porfa, ciérranos el micrófono. Ay, perdón. Les estaba diciendo que, bueno, estamos haciendo intervención sobre una pareja que tiene conflicto, pero aprendimos un modelo teórico que no pudimos aplicar en el momento en que se llevó la experiencia. Entonces, es el momento en hacerle análisis y crítica a nuestra propia práctica a la luz de esos modelos que se aprendieron acá en la especialización. Entonces, darle sentido a lo que nosotros hicimos sin tener un conocimiento especializado de cómo hacer la intervención, pero ahora le vamos a dar fundamento. De otro lado, otro objetivo de la sistematización es extraer aprendizajes y compartirlos. Ya Diana nos hablaba, nos decía que producto de no de la materia, sino de la sistematización, del trabajo de grado, ustedes deben entregar un informe final y deben entregar un artículo de investigación derivado de la sistematización en donde ustedes hacen su reflexión sobre la práctica. Y la idea es que esos materiales sirvan para divulgar el conocimiento el aprendizaje al que ustedes lleguen después de realizar todo el proceso sistemático de la sistematización de experiencias. ¿Qué requisitos se deben llevar a cabo, se necesitan para llevar a cabo, perdón, la sistematización? Primero, haber participado en la experiencia. Entonces, lo ideal es que en cada grupo escojan una experiencia, una sola experiencia de uno de los integrantes del equipo que ojalá haya sido el protagonista directo, o sea, el profesional a cargo del caso. Y si no, porque se han presentado casos de personas que llegan muy jovencitas a la especialización y que no tienen mayor experiencia, por lo menos en el campo de familia, entonces que puedan tener acceso a un profesional que, perdónenme la expresión, sea un libro abierto, es decir, una persona absolutamente disponible a contarles a ustedes cómo llevó a cabo la experiencia, porque es sobre esa experiencia que ustedes van a reflexionar. Si usted no es el actor directo, entonces usted va a reflexionar cómo lo podría haber hecho si usted estuviera al frente del caso. Entonces, pues lo ideal es que usted sea el protagonista directo de la experiencia. Pero si es un caso muy difícil, tenemos un caso de un semestre en el que las chicas decidieron sistematizar la experiencia de la profesional psicóloga que atiende en el Observatorio de Familia en el Instituto de Familia de la Universidad Mariana. Entonces, ellas no sistematizaron su propia práctica, sino la práctica de una persona que les facilitó
les dio el acceso a toda la información que ellas necesitaban para llevar a cabo el ejercicio. Y lo otro que es fundamental es que haya un registro de las experiencias. Por eso, porque es un caso ya cerrado, entonces necesitamos tener los expedientes, las historias, toda la información de ese proceso de intervención o una excelente memoria. ¿Por qué les digo eso? Porque algunas veces hay instituciones en donde no es viable o no se tiene la costumbre de hacer un buen registro, un registro sistemático de la información que se va atendiendo. Entonces, cuando no hay esos registros, hay que tener una excelente memoria que nos permita recuperar todo lo que se vivió durante el desarrollo de esa experiencia. Bien, ¿cuáles son los pasos? Entonces voy a sintetizarles desde aquí, espero que pongan mucha atención porque son 3 pasos sobre los cuales vamos a versar esta clase, pero de los 2 últimos pasos que están aquí en la diapositiva, la ejecución y la divulgación, no me corresponden a mí llevarlos a cabo. La ejecución del proyecto, así como la divulgación de resultados, corren por cuenta de sus asesores. Cuando ustedes ya hayan definido la experiencia, el comité de investigaciones de la especialización se reúne y les asigna un asesor que tenga un dominio teórico y disciplinar cercano a lo que ustedes desean sistematizar, ¿sí? Que los pueda hacer, que les pueda hacer el acompañamiento. Entonces, la materia que van a ver conmigo versa fundamentalmente del primer punto, de este paso, preparación. Incluye esas 2 etapas, la reflexión y el diseño del proceso. Hasta allí es la materia, pero es mi deber ampliarles la información sobre lo que sigue después de que hayan hecho la sistematización, la propuesta de sistematización. Bien, entonces aquí tenemos 3 momentos. El primer momento se llama el momento de preparación. Es cuando calentamos motores para hacer una buena sistematización. Significa que es un momento de reflexión, implica unos momentos, ahí están dentro de la preparación, una reflexión, y esa reflexión es sobre qué práctica, ahora les voy a dar unas preguntas más adelante para motivarles esa reflexión. ¿Qué práctica escojo? ¿Qué experiencia escojo para llevar a cabo mi trabajo de investigación? ¿Sí? Entonces, es ponernos a pensar sobre cuál es la experiencia que yo quiero sistematizar, por qué fue importante, qué tan significativa es. Ojo, cuando digo significativa, no solamente tiene que ser una experiencia exitosa. Yo puedo hacer una reflexión sobre una experiencia en la que no me sentí muy satisfecho, que me dejó sin sabores, en que yo no vi evolución de la familia, se me terminaron los tiempos de ejecución y yo no pude lograr los propósitos que me habían trazado para la intervención, porque no hubo disposición de las familias, porque no tuve los materiales, porque no me colaboraban en el equipo interdisciplinario, bueno, etcétera, miles de explicaciones. Entonces, hay que escoger una experiencia que sea rica, llena de información que me permita a mí, pensar en mi aprendizaje. Y la otra cosa que se hace en este momento, en este paso de preparación, es diseñar el proceso. Para ello, la segunda actividad, no la de ahora, sino la segunda actividad consiste en identificar ya los elementos de una propuesta de sistematización. Se parece o es muy cercana a lo que muchos de ustedes habrán hecho en el pregrado sobre un proyecto de investigación convencional, pero también tiene unas marcadas diferencias que ya las iremos mirando en el segundo encuentro sincrónico. Después de ese momento de preparación, viene la ejecución del proyecto, que como les decía, no van a desarrollarla conmigo, pero la ejecución del proyecto incluye también unos momentos que tienen que ver, primero, con el diseño del trabajo de campo, es decir, van a diseñar los instrumentos, encuestas, entrevistas, historias de vida, grupos focales, etcétera, lo que quieran emplear para recoger la información. Segundo, van a tener que validar esos instrumentos también con el comité de investigaciones o los expertos que ustedes consideren necesarios para que les den el aval.
Tercero, van a tener que aplicar los instrumentos, o sea, hacer la recogida de información. Y cuarto, van a tener que analizar e interpretar. Esos serían los pasos dentro de la ejecución del proyecto, las etapas más pequeñitas de la ejecución del proyecto. Y por último viene el paso de la divulgación de resultados, que hace referencia a lo que es la presentación del informe final y el artículo de investigación. Entonces, la divulgación será el paso final que van a llevar a cabo con sus asesores. Bien. Vamos a mirar entonces el momento que nos compete, el momento de preparación. Vamos, mejor dicho, estamos haciendo aquí un zoom o un acercamiento ya a lo que corresponde al primer, espérenme que lo quiero correr. No me deja, bueno. El primer momento lo vamos a detallar porque parte de ese primer momento, que es la reflexión, es lo que corresponde a la actividad número 1, que es la que van a desarrollar hasta la fecha que ya Dianita les señalaba, que se me escapa en este momento. Entonces, en ese primer momento, primero hay que conformar el grupo, hay que ponerse de acuerdo con quiénes me voy a integrar, con un compañero o 2 compañeros, y entre los 3 conversar. Vamos a conversar cada uno pensando en cuál fue esa experiencia profesional que usted tiene, en donde considera que hay una marcada incidencia para poder realizar el ejercicio, una experiencia de vida profesional que sea determinante de su satisfacción o de su insatisfacción como profesional en el campo que sea, como abogado, como psicólogo, como trabajador social, como sacerdote, bueno, etcétera, de acuerdo con lo que ustedes desempeñen. Y luego vamos a, ya reunidos, conversamos los 3, contamos la experiencia que quisiéramos trabajar y luego sí nos ponemos a consensuar. Para hacer el consenso hay que pensar en las necesidades e intereses de quienes quieren sistematizar, es decir, en ustedes. Van a pensar en ustedes. ¿Cuál experiencia me convenció a mí? ¿Qué compañero me convenció a mí de que esa experiencia es importante, que el aprendizaje que esa experiencia dejó no solamente es bueno para él que la hizo, sino también para mí que lo voy a estar observando, le voy a estar criticando lo que hizo, le voy a estar dando luz a lo que él hizo. Criticar no siempre es destruir, al contrario, criticar es formar. Entonces, con la crítica teórica constructiva, yo le voy a aportar a que ese proceso sea mejor y que los procesos que yo desarrolle en el futuro en una experiencia similar también sean mejores. Discúlpenme un segundito, por favor. Los voy a dejar un momentico que me llega alguien a la casa. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Hay dificultad para que siga? Ah, bueno, haga el favor que siga. Todo lo que van a hacer ahorita. A las 8 inicio y no van a hacer ruido de nada. Ya, ahorita sí. Qué pena con ustedes, no esperaba esta visita.
Bueno, entonces les decía que ya cuando estén reunidos van a elegir la experiencia y van a mirar cuál es la que mejor aprendizaje les puede posibilitar como grupo. Y lo otro que hay que decidir es si hay la información relevante, lo que se va a necesitar, lo que yo les decía, vamos a necesitar acceso a la información documental, es decir, a los expedientes y registros, historias, pero también vamos a necesitar acceso a las personas, es decir, al profesional. Si es el caso, depende de los objetivos que ustedes se tracen, vamos a necesitar acceso a las familias, a las instituciones. Entonces, tenemos que hacer un análisis concienzudo de todos los recursos y todas las necesidades que tenemos para llevar a cabo la sistematización y con base en eso decidir si, cuál es la experiencia que vamos a trabajar. De otro lado, lo importante es decidir si vamos a sistematizar toda la experiencia, es decir, de principio a fin, como les hablaba al inicio, o si vamos a sistematizar una partecita de la experiencia. ¿A qué me refiero cuando les digo una partecita de la experiencia? Cuando una persona le ha hecho seguimiento a un caso durante una trayectoria larga de su vida profesional, puede decidir no solamente trabajar sobre los resultados, sino centrarse en una etapa. Por ejemplo, le está haciendo el acompañamiento a un grupo familiar en lo que es la elaboración de un proceso de divorcio, del que habíamos hablado al inicio. Pero además de acompañar a la pareja en el proceso de disolución del vínculo, también deciden apoyar el proceso social de los niños en su entorno educativo. Entonces pueden decir, bueno, de todo ese proceso, de ese acompañamiento que yo le he hecho a este grupo familiar, nos vamos a centrar en todo lo que se hizo, tanto con la pareja como con los muchachos, o me voy a centrar fundamentalmente en la experiencia de la pareja. O también pueden hacerlo por etapas. Yo hice el acompañamiento de un proceso, por ejemplo, de acompañamiento a una familia militar, durante todo el trayecto del militar en el ejército. Pero me voy a centrar en lo que fue para él la pérdida o la elaboración del duelo por la pérdida de una de sus hijas. Entonces, esa es una etapa del proceso de acompañamiento y ustedes pueden decidir, sistematizan toda la intervención o una parte de ella. ¿Qué otra cosa necesitamos en este momento reflexivo? También necesitamos analizar, a la luz de unas preguntas que ahora les doy, el contexto. O sea, ¿dónde fue que se desarrolló la experiencia? Recuerden lo que yo les decía, el contexto, la historia, el momento que uno está atravesando determina fundamentalmente los resultados de la investigación. A mí se me ocurre qué bonito, yo creo que más adelante, no ustedes porque lo están viviendo y se trata de una experiencia pasada, más adelante algunos de los especialistas podrán desarrollar su ejercicio de sistematización sobre esta etapa de confinamiento que está viviendo el mundo entero, en donde las familias nos hemos centrado al interior de nuestras viviendas con algunos de los integrantes de ese núcleo familiar y por consiguiente pueden estarles haciendo acompañamiento virtual y quieran hacerle seguimiento a lo que fue el proceso de intervención virtual a una familia. Entonces, eso será en cortes más adelante cuando ya los procesos se hayan cerrado. Bien, entonces hay que escoger el contexto, la historia, las instituciones y hay que pensar bien sobre el acceso que vamos a tener a la información que de ellas se necesita. También vamos a tener que definir los ejes sobre los cuales va a versar nuestra sistematización. Entonces, por ejemplo, pueden decir, yo quisiera centrarme en las herramientas metodológicas que empleé en ese caso. Yo llevé a cabo un proceso de intervención con un grupo familiar para acompañarles en lo que es el relevo generacional, o sea, acompañé a las familias campesinas en lo que es la formación de los niños en el campo. Entonces yo quiero ver las estrategias que utilicé para convencer a los papás de que dejen a los niños estudiar y no los obliguen a trabajar, ¿sí? Otro puede decir, no, yo hice la misma intervención, pero yo quisiera centrarme en el cumplimiento de mis objetivos. O sea, yo como profesional me tracé unos objetivos y quiero mirar
mediante la sistematización cómo los logré, si logré o no cumplir esos objetivos que me había trazado. Otro puede decir, yo quiero centrarme en los avances, o sea, qué tanto mejoró la población a la que estaba dirigida mi intervención con el acompañamiento que yo les hice o que la institución les hizo. Y finalmente, los resultados. Entonces, en el avance fue cómo fue mejorando en el proceso y los resultados fue al final, o sea, cuando ya yo cerré el caso, cómo quedó ese grupo familiar o esas familias, cómo quedaron después de la intervención. Como ven, aquí hay algunos ejes, pueden haber más, cuáles fueron los fundamentos teóricos, quiénes fueron los participantes, cuál fue el apoyo institucional, etcétera. Una infinidad grande de ejes sobre los cuales ustedes se ponen de acuerdo y deciden qué quieren investigar. Esos ejes van a ser bien fundamentales porque sobre esos ejes la próxima clase les enseñaré cómo los relacionamos con los objetivos de la sistematización. Bien, para poder hacer una buena reflexión, o sea, para cumplir esto que les digo acá, este primer momento reflexivo, y pensar en todas estas 4 cosas que les dije, aquí les tengo unas preguntas básicas para que ustedes conversen como equipo. Estas preguntas son para que las conversen, pero no es para que me entreguen nada a mí. Más adelante ya les voy a explicar cuál es el producto que me tienen que entregar. Pero estas son la guía. Con esta guía se sientan a conversar ustedes a través de los computadores. Primero, ¿qué se quiere sistematizar? Ahí hay una A que se me fue, ya les voy a borrar. ¿Qué se quiere sistematizar? Es decir, ¿qué tipo de experiencia? ¿Cuál es la experiencia que queremos sistematizar? ¿La mía o la de fulanito o la de Pepito? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la experiencia que queremos sistematizar? Luego, ¿por qué? ¿Por qué la vamos a sistematizar? ¿Por qué escogimos esa experiencia para sistematizarse? Y es argumentada, ¿no? O sea, porque tiene más elementos, porque es la que más me aporta en razón de mi formación como especialista, porque tengo acceso a la información, porque sí hay información documental importante para trabajar, etcétera, ¿no? Es una serie de argumentos respecto de por qué la elegimos. Bien, también vamos a responder ¿para qué? ¿Para qué se va a sistematizar? Y cuando se pide información sobre para qué se va a sistematizar, tenemos que tener en cuenta los interesados, o sea, ¿a quién va a beneficiar? El para qué siempre habla de un beneficio. Entonces, en el para qué se va a sistematizar, y aquí vamos a tener en cuenta que estamos presentando un trabajo de grado. Por lo tanto, el primer beneficiario que queremos que exista es usted. Usted como estudiante, ¿cómo quiere o cómo piensa que se va a ver beneficiado de la experiencia de sistematización? También en qué se va a beneficiar la familia o las familias o los sujetos, porque no siempre son experiencias de familia, los sujetos con los cuales usted está haciendo la intervención. ¿Para qué se va a sistematizar? Puede ser en razón de intereses institucionales, por ejemplo, porque a la comisaría de familia le interesa saber los resultados del proceso de intervención que se realizó para reducir los niveles de violencia en un barrio. Entonces, miren, allí no se trabaja solamente con una familia, sino con los grupos familiares que pertenecen a ese barrio. Entonces, necesitamos lograr sistematizar la efectividad de los procesos de intervención llevados a cabo por los profesionales. ¿Para qué? Entonces, en el para qué, pensemos en los beneficiarios de ese proceso de sistematización. Luego, ¿qué aspectos de la experiencia me interesa sistematizar? Ahí en qué aspectos de la experiencia es importante remontarnos a lo que les hablaba acá. Parte de la experiencia o toda la experiencia, o sea, ¿qué aspectos y estos ejes también? ¿Y cuáles son los aspectos sobre los cuales yo quiero realizar la sistematización? Siguiente, ¿cómo se va a sistematizar? Sobre el cómo se va a sistematizar, yo les hablé ahora de unos grandes pasos,
que hay que preparar un trabajo de campo, que hay que diseñar unas encuestas, unas guías de observación, documental. Bueno, varias cositas les hablé. Cuando repitan el video lo van a poder mirar. Entonces aquí la idea es mirar, sí, vamos a necesitar hacer encuestas, vamos a necesitar entrevistar a los profesionales, vamos a necesitar ir a visitar a la familia para entrevistarla, o no, vamos a necesitar revisar los registros documentales. Bueno, ¿cómo lo van a realizar? Aquí es pensar en los instrumentos que se van a necesitar para poderla llevar a cabo. Siguiente. ¿Qué fuentes de información vamos a necesitar? Entonces decimos, bueno, si nos vamos a centrar en el profesional, pues lo necesitamos a él, nada más. Pero si necesitamos ver no solamente cómo el profesional percibe la experiencia, sino cómo la familia evalúa a ese profesional, cómo lo percibe, no evalúa en el sentido de califica, sino cómo valora lo que el profesional hizo. Entonces vamos a necesitar también el acceso a la familia o a las familias, a los usuarios. Si me interesa a mí trabajar desde la valoración institucional del desempeño del profesional, pues me van a servir también como fuentes los jefes. Entonces, aquí es decidir, dependiendo de lo que queremos hacer, quiénes son los portadores de la información. Aquí es importante tener en cuenta que hay dos tipos de fuentes. Hay las fuentes primarias, que son directamente los involucrados en el caso. Y hay fuentes secundarias, que son los documentos en donde se quedó registrada la historia o la evolución del caso sobre el cual voy a trabajar. Bien, como ven, estas son una serie de preguntas que les van a servir a ustedes para tomar decisiones. Sobre estas, hagan un borrador, discutan en documento compartido lo que ustedes piensan, lo que quieren hacer, pero no me van a entregar ningún producto a mí. Simplemente que teniendo en claro las respuestas a estas preguntas, les va a quedar muy fácil desarrollar la actividad. Entonces, les insisto porque muchas veces me mandan en la actividad las respuestas a estas preguntas, pero no me cumplen la actividad que yo les estoy pidiendo. Entonces, por favor, en eso sí presten mucha atención. Bien, cuando ya les hayan aprobado la propuesta de sistematización, o sea, una vez que ya me hayan entregado la actividad 1, ustedes van a tener que hacer la reconstrucción de la experiencia, es decir, comenzar a escribirla. Bueno, cuando les haya aprobado, no, cuando ustedes hayan aprobado, cuando se hayan puesto de acuerdo respecto de cuál es la experiencia, entonces siguen analizando cómo la van a reconstruir. Para reconstruir la experiencia es necesario lograr una visión general y ordenarla, interpretarla y darle sentido. Entonces, lo que se busca es que ustedes hagan una elección de una experiencia sobre la cual pueden trabajar y ordenarla, contarla de principio a fin de manera organizada. Ahora, para reconstruir de manera ordenada la experiencia, ¿cómo se va o qué se necesita? Primero se necesita generar, recopilar y ordenar la información. O sea, que el profesional recuerde todo, el que lo llevó a cabo recuerde todo lo que se hizo desde que llegaron. Cómo llegaron, qué valoración se les hizo, cuál era el motivo de consulta, qué tipo de información nos aportó, por ejemplo, si es en un hospital, el médico, el pediatra, si era un niñito, la nutricionista, etcétera. O sea, cuál fue el estado en que llegó el caso o la familia o las familias a nuestras manos. También se necesitan relatos de los profesionales, de las demás personas que intervinieron en la experiencia, así como revisar las fuentes documentales de las que ya les hablé en la diapositiva anterior. Y para ordenarla, pues aquí hay unos momentos que son parecidos a los momentos con los cuales nos enseñaron a escribir historias en el colegio. Un antes, un durante y un después, o una iniciación, un nudo y un desenlace. En el inicio, entonces, ¿cómo surgió la experiencia? Antes de la experiencia es qué estaba viviendo la familia o las familias o el profesional antes de llegar al caso. O sea, ahí es contar un poquito de dónde viene el caso, que fue
en un corregimiento ubicado en un municipio del Chocó y que está bien apartado, que allá no hay equipos psicosociales, pero sí hay intervención del ICBF sobre los niños y de allá fue que no lo trajeron. Bueno, todo el contexto de donde se desarrolla la historia. Y en contexto hablemos un poquito no solamente del lugar geográfico, sino también de los lugares institucionales, o sea, ¿dónde estaba el caso? Porque puede ser que el caso haya empezado en un colegio, por ejemplo, un caso de maltrato puede comenzar en el colegio, la profesora lo detecta, pero lo pasa a la comisaría y usted trabaja en la comisaría, pero es importante que haga todo el contexto, la presentación del contexto de quien le derivó el caso a usted para darle sentido de manera lógica y ordenada. Entonces, ¿cuál era el antes de la experiencia? Luego, ¿cómo inició? ¿Cómo surgió la experiencia? ¿Cómo llegó a sus manos o a las manos del equipo profesional? A veces hay compañeros de equipo aquí en la especialización y ha sido bien interesante cuando hay 2 o 3 personas que han llevado a cabo el mismo caso, porque conjugan, ¿no? Cómo llegó a las manos, por ejemplo, el caso de la migración que les decía, a las manos de la trabajadora social y a manos del sacerdote. Los dos lo recibieron, él les hizo el acompañamiento espiritual y ella les hizo el acompañamiento social. Entonces, ¿cómo llegó el caso a manos de cada uno de los 2 profesionales que lo atendieron? Luego el durante, ¿cómo se desarrolló? ¿Qué tanto hice? ¿Cuántas sesiones los llamé? ¿Dónde trabajé? ¿Qué metodología se empleaba? ¿Qué actores involucraba? ¿Solamente trabajé con el señor, con la señora, con la pareja, con los hijos, con la familia extensa? ¿Quiénes me tocó mandarlo a valoración de otro profesional, etcétera? Dependiendo de todo lo que ustedes quieran contar. ¿Qué temáticas? O sea, ¿cuáles eran los ejes centrales del proceso de intervención? ¿Sobre qué aspectos, por ejemplo, de la dinámica de la familia yo quería trabajar? ¿Cuáles eran esas historias familiares, de pronto, los antecedentes de la pareja que están determinando relaciones conflictivas en el núcleo familiar actual? Bueno, ¿qué metodologías, herramientas? Eso es otra cosa bien valiosa. ¿Qué herramientas utilizaron? Herramientas de diagnóstico, como puede ser el genograma, el ecomapa, pero también herramientas de intervención. Yo utilizaba la fotografía, por ejemplo, la fotografía de cuando eran pequeñitos para reconstruir la historia, que es un ejercicio muy lindo de darle vida a las historias con las que se va trabajando con familia. Bueno, todo el arsenal metodológico que ustedes consideren se utilizó durante la intervención. Y finalmente, contar brevemente cuáles fueron el después, los resultados, los aprendizajes, los cambios que se generaron, tanto en la familia como en el profesional, o con las familias como con los profesionales. Y el final, miren, entonces ahí está la secuencia. ¿Qué pasó antes, en el inicio, durante, después y al final? Con esa secuencia ustedes pueden ya comenzar a contar la historia. Aquí es bien importante y va a llevar el liderazgo, la batuta la va a llevar uno de los compañeros en este momento, porque es el que tiene el conocimiento sobre toda la experiencia. Pero los otros 2 no se van a sentar a verlo, pues hacerle barra, sino que le van a hacer el acompañamiento. Ustedes son quienes deben irlo entrevistando para que el compañero fluya en su escritura. Le deben ir haciendo preguntas, ¿y qué pasó después? ¿Y cómo lo manejaste? ¿Y cuáles fueron las herramientas? ¿Y dónde está escrito eso? O sea, ustedes deben irle motivando la reflexión al compañero para que el compañero vaya haciendo su narración y después ya la organizan. Hay que darle secuencia, una secuencia lógica y coherente a la escritura. Bien. Cuando ya, ahí sí es cuando ya les aprueben, o sea, una vez que yo como profesora de la materia les apruebe toda su experiencia, o sea, la actividad 2, ahí es cuando el comité se reúne. Nos reunimos con Dianita y el comité de investigaciones y les entregamos a cada asesor la experiencia. Le decimos, vean, profesora fulanita, esta es la experiencia que usted va a apoyar o asesorar durante este semestre, entonces aquí se la entregamos y usted le va a hacer el acompañamiento. Entonces, ya con los asesores harán esto que dice acá, interpretar la experiencia y generar nuevos conocimientos. Entonces, este es un paso que yo quería mencionar, pero sobre el cual no voy a profundizar,
porque cada asesor le quiere dar o le ha dado un estilo diferente. Los estilos de asesoría son bastante diversos en la especialización. Esa es la riqueza que se tiene de la discusión académica y en consecuencia, pues cada asesor les irá dando la línea de cómo deben hacer la interpretación una vez que lleguen a esa etapa del proceso. Cuando ya acaben de trabajar con sus asesores, cuando el asesor sienta ya está hecho el informe final, entonces viene que es el último momento, que es la socialización y comunicación de los resultados. Entonces es un momento transversal, o sea, se va a empezar a escribir desde ahora, pero va a llegar un momento en el que ya todo quedará organizadito para entregar. De hecho, por ejemplo, muchas veces lo último que se le pone al ejercicio es el título. Le podemos poner ahora un título provisional a la experiencia que van a trabajar, pero ese título puede sufrir modificaciones y al final dicen, yo le quiero poner un nombre más cortico o un nombre más romántico, más reflexivo, más acorde con la realidad que yo encontré y al final lo bautizan y le ponen el nombre, ¿eh? Sí, pero entonces este momento, el del que estoy hablando ahorita, ya es cuando todo el proceso ha terminado, yo cómo decido organizarlo para compartir. Entonces, incluye la construcción del documento. El documento es el informe final. La especialización tiene un protocolo, ese protocolo lo conocen los asesores y todos los asesores se ciñen ahí sí por el mismo informe, porque si no, pues sería difícil después evaluarlo. Entonces, la idea es que todos se ciñan al informe final que la universidad exige. Se puede construir además el artículo, aquí hay formas, ¿no? Aquí están mencionadas muchas de las opciones de socialización, pero la especialización ha escogido dos, el informe final y un artículo. Entonces también los asesores les dirán cómo se construye el artículo derivado de la sistematización. Bien, ahora vamos a entrar a mirar qué es lo que tienen que hacer, la actividad 1, la actividad que tienen que entregar en la fecha indicada. Ahorita le pedimos a Dianita que nos recuerde solo esa fecha, no todas, sino esta fecha para que no se me vayan a estresar. Entonces, tienen que entregar, lo primero y más importante, un título, un nombre, que va a ser un nombre provisional. Generalmente ese nombre tiene esta estructura. Sistematización, es casi que obligado que diga sistematización desde el título, entonces puede ser sistematización de la experiencia de intervención profesional del trabajador social en el acompañamiento a una familia migrante. Ahí está, ¿sí? Entonces está, mire, está la sistematización, que es el tipo de ejercicio que se va a hacer. Está la intervención, aquí dijimos solamente de un trabajador social. ¿Qué hizo qué? Que hizo acompañamiento familiar a quienes, a una familia migrante, ¿sí? Entonces ahí está un título provisional. Ya más adelante, cuando veamos el segundo encuentro, ya le vamos a dar una mejor forma a ese título. También puede ser, por ejemplo, la intervención del equipo psicosocial en la disminución, intervención del equipo psicosocial en la disminución del trabajo infantil de las plazas de mercado de la ciudad de Pereira. ¿Sí? Entonces, miren, le pusimos un nombre, ya no es la intervención solamente del trabajador social, sino del equipo psicosocial, puede ser el acompañamiento jurídico, puede ser el acompañamiento espiritual, dependiendo de la experiencia que ustedes quieran trabajar. ¿Y con quiénes? Y es importante que en el título diga la intervención de quiénes y para quiénes. Si quieren, le pueden agregar dónde, o sea, de la Comisaría de Familia, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de la pastoral de la iglesia, etcétera, de dónde a nivel institucional. Y miren, aquí hay otras preguntas, ojo con eso. Las de adelante eran solamente para discusión interna. Las que hay que entregar son estas, las que están aquí en la diapositiva 11. Aquí, como ya discutieron adelante, como ya conversaron, ya lo pusieron al compañero a que nos vaya contando todo lo que él hizo, entonces aquí ya me van a decir qué se quiere sistematizar. ¿Qué es lo que quieren sistematizar? Es nombrar la experiencia y decir qué partes o si es todo,
o si es todo lo que quieren sistematizar, ¿sí? ¿Qué quieren sistematizar? ¿Todo el proceso de intervención o una parte de ello con base en los ejes que ya estaban mencionados en una de las diapositivas anteriores? Segunda pregunta que sí me deben entregar. ¿Por qué es importante sistematizar? Aquí la idea es pensar por qué escogieron esa experiencia. ¿Qué les llevó a decidir que era esa y no otra la experiencia que ustedes desean sistematizar? Esto no va a quedar en el trabajo final. Algunas de las cositas que aquí yo les apruebe van a servir para la propuesta, pero acá es escribir con los argumentos necesarios las razones por las cuales ustedes profesionalmente se comprometieron o eligieron esa experiencia que me van a presentar. Luego sí, el resumen, miren, breve resumen de la experiencia. En ese breve resumen es importante que se guíen de las preguntas que acabé de presentar, de esas que decían antes de, inicio, desarrollo, ahí. Para contar la experiencia, sigan esa secuencia que estaba marcada en esta diapositiva. ¿Qué pasó antes, en el inicio, en el durante, en el después y al final? Para poder hacer el resumen de la experiencia. Y aquí les doy 3 preguntas claves que también deben incluirse. ¿Dónde y cuándo se realizó la experiencia? O sea, pónganle contexto, díganme de dónde es, no vienen del aire las personas a buscarlo a usted. Ojo, si usted tiene un consultorio particular y quiere sistematizar una experiencia que atendió en la consulta particular, dígalo. No lo deje así para que yo suponga. Diga que es producto de su intervención o de su acompañamiento particular, privado, en su consultorio, pero dígalo, no lo deje en el aire. ¿Cuándo se realizó? O sea, ¿cuánto tiempo duró la intervención que usted ha elegido? ¿Sí? Diga, fue un acompañamiento que se hizo durante 1 año, 6 meses, 1 mes, dependiendo de lo que usted haya elegido. No hay límites de tiempo, ahí lo importante es que la experiencia haya sido buena, que sea significativa, pero que no tienen límite para decir el tiempo en el que se realizó. Otro, en ese relato que deben seguir, debe quedar claro quiénes participaron. Y aquí en el quiénes participaron vamos a especificar los profesionales, los usuarios y las instituciones, que se vea claramente todos esos escenarios o esos actores involucrados en la experiencia. Y finalmente, ¿qué se pretendía? ¿Qué pretendían con la intervención? ¿Qué era lo que el profesional que lo llevó a cabo quería lograr? Y si lo logró, por supuesto, porque en las preguntas anteriores estaba toda la secuencia. Entonces, ¿se logró lo que se esperaba? ¿Hubo que cerrar el caso porque ya usted salía de la institución y tuvo que dejarlo allí? ¿Fue un caso que quedó abierto o fue un caso que se logró cerrar? ¿Sí? Entonces, miren, ahí tienen un conjunto de preguntas que les van a ayudar a ustedes a contarme cuál es la experiencia que quieren sistematizar. La actividad 1 es elección de la experiencia, así se llama, elección de la experiencia. Y esta, la guía de la diapositiva 11, es la que ustedes deben llevar a cabo para poderla desarrollar. Aquí tenemos otra cosa que vamos a explicar, pero sobre la que ya no hay actividad. La puse al final para que con estos nos conectemos en lo que les voy a trabajar en el siguiente encuentro sincrónico. Entonces, en el próximo encuentro, con base en lo que ustedes me cuenten, de la experiencia, vamos a definir los objetivos. Los objetivos van a ser el para qué se quiere realizar esta sistematización. Entonces, cuando yo les vaya leyendo la experiencia, yo les voy marcando. En los correos que ustedes me envían, en los documentos, yo les voy marcando y les voy diciendo, esto les va a servir para sus objetivos. Y en la clase que sigue ya les enseño cómo se formula el objetivo. Pero primero yo tengo que ver en dónde están poniendo los ojos ustedes. ¿Qué es lo que les interesa de la experiencia? Luego, ¿cuáles son los aspectos centrales de la experiencia que les interesa sistematizar? Aquí
ya no es sobre los objetivos. Aquí nos vamos a poner a pensar en las miradas, o sea, en las posturas. Me interesa ver la mirada del profesional, la mirada de la familia o la mirada de las instituciones. O sea, ¿en dónde se quieren centrar ustedes? ¿En el aprendizaje que tiene él, que tiene la familia o que tiene la institución? Es importante que también lo vayan definiendo, porque eso nos ayuda a ver desde dónde se van a parar ustedes para hacer el ejercicio de sistematización. Esa es una cosa, definir, por ejemplo, yo digo, yo quiero saber cómo la familia percibe la intervención del profesional. Listo. Entonces ya sé que a mí no me interesa entrevistar al profesional. En este caso que acabo de ejemplificar, estoy centrándome en la familia. Luego, cuando voy a la siguiente pregunta que dice, ¿qué fuentes de información voy a utilizar? Digo, ya. Si me voy a centrar en la familia, entonces yo no necesito entrevistar al profesional ni al jefe. Yo necesito entrevistar a cada uno de los integrantes de la familia. Ahora sí me devuelvo. Pero sí, en los aspectos centrales usted dice, yo quiero ver tanto la mirada del profesional como el de la familia, entonces las fuentes cambian. Porque ahora me interesa la familia, pero también me interesa el profesional. Entonces, miren, es de definir desde qué ángulo me voy a parar, en qué punto central me voy a parar y con base en eso, qué voy a necesitar o a quiénes voy a necesitar como portadores de la información. Y les recuerdo, los portadores de la información son las personas o son los documentos. Luego sigue, ¿qué tipo de técnicas voy a utilizar para recoger la información? Entonces yo digo, bueno, ya decidí que voy a hacerlo con el profesional nada más. Entonces al profesional yo le voy a decir, ¿y usted tiene los registros documentales? O sea, usted tiene la historia, usted tiene de pronto grabaciones que les aplicó o grababa las sesiones de trabajo con la familia. Bueno, ¿qué tanto tiene? Entonces el profesional me dice, yo tengo todo este cúmulo de información sobre ese caso. Entonces yo le digo, bueno, entonces vamos a hacer una revisión documental, sería la técnica, o sea, voy a analizar los documentos que tiene el profesional y le voy a hacer a usted una entrevista. Pero el otro dice, no, pero no le hagamos entrevista porque es una persona que habla mucho, más bien pidámosle el favor que nos colabore con un autorrelato. Esa es una técnica, eso les voy a explicar en el tercer encuentro. Pero acá es, ¿qué técnicas pienso yo? ¿Por qué? Porque voy a ver sus saberes previos y ya más adelante, esto como no es para entregar, de esta diapositiva yo ya hago enlace con lo que va a ser el tercer encuentro. Bueno, ¿cómo se va a realizar la sistematización? Entonces, ¿cómo se va a realizar? Es para que me indiquen qué pasos creen ustedes que van a seguir hasta que logren entregar el artículo. Entonces, miren, yo ya les conté todo lo que hay que hacer. Cojan los momentos y aquí ustedes sinteticen, hagan una propuesta. Cada grupo va a hacer una propuesta de qué van a necesitar. Y yo con todos estos saberes previos de lo que me compartan, voy a utilizarlos para hacer las siguientes 2 clases. Y finalmente, ¿qué productos creen ustedes que van a surgir? Bueno, aquí está fácil porque es un informe final y un artículo, ¿no? Hay otros grupos que proponen otras cosas. Por ejemplo, nos gustaría hacer un video documental sobre cómo hacer la intervención, por ejemplo, para orientar a las familias que tienen integrantes homosexuales a salir del closet. Y dicen, lo vamos a hacer mediante un video, lo vamos a hacer mediante una cartilla, lo vamos a hacer mediante un folleto. Entonces, aquí pues la idea sí es que ya también ustedes hagan uso de su creatividad para proponer, aunque lo obligatorio va a ser el informe y el artículo, pero no porque son obligatorios, son los únicos. También vale que ustedes quieran decir, no, yo quiero que mi ejercicio de especialización valga la pena y sirva para la posteridad, que otros profesionales aprendan con base en la experiencia que yo viví. Bien, y eso sería todo, lo que corresponde al desarrollo de esta clase. Vamos a dejar un espacio para sus preguntas, para que intervengan mediante chat o mediante micrófono abierto sobre las dudas e inquietudes que tienen sobre el ejercicio que se les propone.
Aura nos dice en el chat que tuvo problemas de audio, lo que corresponde a los problemas técnicos en la grabación que Esteban, el ingeniero, nos está colaborando, la van a poder superar. Entonces, cualquier cosa que no se haya entendido durante la sesión presencial aquí, les recomiendo volver a ver los videos. Otra cosa, por experiencias de otros grupos que ya han pasado por el proceso de formación, yo les recomiendo que descarguen estos videos y los miren no una vez, sino varias veces, con el fin de subsanar algunas dudas e inquietudes que ustedes tengan respecto a las actividades que se les dejan. Vuelvo y les digo, no sea que se les deje una cosa y terminen entregando otra, que ya ha pasado y ha pasado en repetidas ocasiones. Entonces, lo que hay que entregar fundamentalmente son respuestas a la diapositiva 11, que es donde está la guía de la actividad 1. Bien, ahora sí, preguntas, pueden escribirlas en el chat para contestarles. Bueno, si no hay preguntas, quiero aprovechar la oportunidad, ya que estamos más, de repetir algunas fechas mientras se animan a hacer las preguntas. Como ustedes saben, pueden habilitar sus micrófonos y entrar en contacto con la profe. Para mí sé que están más personas conectadas, quiero recordarles que la primera actividad la entregan el viernes 10 de abril. Por favor, la docente solicita también que entreguemos las actividades en formato Word y al correo electrónico de ella. El segundo encuentro sincrónico sería el martes 14 de abril, para entregar la actividad el viernes 24 de abril, hasta el viernes 24 de abril. El tercer encuentro sincrónico sería el martes 5 de mayo, para entregar la tercera actividad el viernes 22 de mayo. Y el último encuentro sincrónico sería el martes 2 de junio, para entregar la actividad el viernes 12 de junio, para que tengan presentes las fechas. Y ahora sí, pues retomemos si tienen alguna pregunta. Si no tienen ninguna pregunta, damos por cerrada la clase. Listo. Parece que no hay preguntas, entonces, pues sus dudas o inquietudes pueden hacerlas también vía WhatsApp. Les paso mi teléfono acá, creo que queda, Dianita, para que puedan hacer sus dudas e inquietudes. A veces yo no les contesto de inmediato porque estoy en clase o en alguna otra actividad, pero yo les voy contestando en el transcurso del día. Entonces mi número es 318, se los voy a escribir también en el chat, 307-7118. Ahí está el número para todos. Bueno, espero que haya claridad sobre la actividad a realizar y entonces nos encontramos la siguiente sesión de encuentro sincrónico. Muchísimas gracias. Muchas gracias con todos y con todas. Feliz noche y nos encontramos el jueves en clase. Un abrazo. Listo, Dianita.